Bien, entonces, hoy día nosotros en la clase de instalaciones de sistema de control vamos a trabajar sobre el transformador eléctrico monofásico. Disculpa, no puedo ver si están... Ahí. ¿Están viendo, no? ¿Están viendo el video? O sea, ¿están viendo el Word? ¿Pusiste compartir pantalla? ¿Sí? Ya, a ver. Es que no me sale nada acá como... No, no está compartiendo pantalla. No Pone estoy... compartir Ya, compartir, ya. y ahí pone el Word. Parece que es el primero, ¿no? Ya, sí. Compartir. ¿Listo? Ahí Sí, sí. ahí sí. Ya. Ahora, ¿están viendo entonces todo? Sí, Ok. Bien. sí. Bueno, nosotros tenemos transformadores, en este caso, para todo tipo de trabajo. Hoy día los usamos los transformadores en todos lados. Y ahí tenemos una foto de transformador. Pero hoy día solamente vamos a hablar de las, dice, va a identificar los elementos que conforman el transformador. Yo no sé si está grabando esto. Sí, está grabando. ¿Pusiste grabar o no? Espérate. A ver, ¿cómo? Dejar de compartir. Ahí donde sale, es abajo de ese. Acá, mira. Ya, Sí, ya está está grabando. grabando, ya, ok. Ahora compartí o no. Ok. Me interesaba saber si está grabando. Listo. Entonces vamos a hablar sobre el transformador monofásico. ¿Ah? Dice el transformador monofásico. El transformador es un dispositivo que permite modificar potencia eléctrica de corriente alterna con un determinado valor de tensión y corriente en otra potencia, casi el mismo valor, pero generalmente con distintos valores de tensión de corriente. Es una máquina estática de baja pérdida y tiene un uso muy extendido en los sistemas eléctricos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Cuando se requiere transportar energía eléctrica desde los centros de generación, centrales eléctricas, a los centros de consumo, se eleva la tensión de 15 volt o kilovolt en este caso hasta 132 o 220 o a 500 kilovolt. Y se efectúa la transmisión mediante líneas aéreas o subterráneas con menor corriente, ya que la potencia en ambos lados del transformador es prácticamente igual. O sea, la potencia de entrada es igual que la potencia de salida del transformador, lo cual reduce la carga de transmisión. En la etapa de distribución se reduce la tensión a los valores nominales, 0,80 a 220, mediante transformadores adecuados. Dice, básicamente está formado por un núcleo compuesto de láminas de hierro y dos bobinas, a los cuales denominaremos primario y secundario. El bobinado primario, que tenemos acá, de todas maneras este apunte está en el Classroom, ¿eh? ¿Sí? Para que lo puedan ustedes ver. En el primario, perdón, el bobinado primario, N1, el que está acá, de N-Spira, es aquel el cual ingresa energía. Nosotros cuando enchufamos un transformador, especialmente los transformadores que tenemos de los teléfonos, que se lo estamos enchufando por el bobinario primario. Y después dice, por el cual ingresa la energía, y el secundario N2, que está acá, es de N-Spiras, dice, es por el cual se suministra energía. Nosotros podemos aplicar aquí 220 y aquí nos pueden salir 6, 8, 10 volt, lo que sea. Entonces, en este caso, el transformador funciona con un bobinado primario y con un bobinado secundario. Y obviamente que está compuesto por láminas de acero. Esas son las partes. ¿Cuáles son las partes del transformador? Dice, los transformadores están compuestos de diferentes elementos. Los componentes básicos son núcleo. Este elemento está constituido por chapas de acero, que sería este el núcleo. Al silicio aislada entre ellas. El núcleo de los transformadores está compuesto por las columnas, que es la parte donde se montan los devanados. Devanado le llaman a las bobinas, en este caso devanado o bobinas. Devanado primario o devanado secundario, lo mismo que digamos bobina al primario o bobina al secundario. Por donde se montan los devanados y las culatas, que es la parte donde se realiza la unión entre las columnas. El núcleo se utiliza para conducir el flujo magnético, ya que es un gran conductor magnético. Devanados, el devanado es un hilo de cobre enrollado a través del núcleo en uno de sus extremos y recubiertos por una capa aislante, que suele ser barniz. Está compuesto por dos bobinas, la primaria y la secundaria. Ya hablamos que tenemos la bobina primaria, que es donde entra la energía, y la bobina secundaria por donde sale la energía que nosotros necesitamos. Ya.
La relación de vueltas del hilo de cobre entre el primario y el secundario nos indicará la relación de transformación. El nombre del primario y secundario es totalmente simbólico. Por definición, allá donde apliquemos la tensión de entrada será el primario y donde obtengamos la tensión de salida será el secundario. Vamos a ver entonces que tiene relación la cantidad de vueltas que tiene el primario con respecto a la cantidad de vueltas secundario. Hay una relación también de tensión o de diferencial. Incluso, no sé si lo vieron o no, pero ahí en el Classroom hay 2 videos que explican muy didácticamente lo que es el transformador. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética. Al aplicar una fuerza electromotriz, o sea, una tensión, en el devanado primario, es decir, una tensión, se origina un flujo magnético en el núcleo de hierro. Este flujo viajará desde el devanado primario hasta el secundario. Con su movimiento originará una fuerza electromagnética en el devanado secundario. O sea, si yo ingreso tensión acá, inmediatamente se transmite hasta al secundario a través de las líneas o las placas metálicas que hay acá. Principio de funcionamiento. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética. Al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario, es decir, una tensión, porque la tensión, recuerden que puede ser fuerza electromotriz, voltaje o tensión. Si yo aplico una tensión aquí, en este caso, se origina un flujo magnético en el núcleo de hierro. Inmediatamente se va a originar un flujo magnético, un magnetismo acá. Y este viajará, dice, este flujo viajará desde el devanado primario hasta el secundario. Con su movimiento originará una fuerza electromagnética en el devanado secundario. Según la ley de Lenz, necesitamos que la corriente sea alterna para que se produzca esta variación de flujo. En el caso de corriente continua, el transformador no se puede utilizar. O sea, los transformadores solamente los usamos con corriente alterna. No trabajamos con corriente continua, no funciona con corriente continua, porque tiene que haber una variación aquí. Usamos los transformadores con corriente alterna. ¿Pregunta hasta ahí alguna consulta? ¿Ninguna? No, ninguna. Ok. Bien. Relación de transformación del transformador eléctrico. Una vez entendido el funcionamiento del transformador, vamos a observar cuál es la relación de transformación de este elemento. Aquí tenemos, aquí tenemos la siguiente fórmula. Número de vueltas del primario es igual al número de voltaje del primario. Número secundario igual al número del secundario. Donde n es el primer número de vueltas del devanado del primario. N es el número de vueltas del secundario. V es la tensión aplicada en el primario y BP es la tensión aplicada al primario y BS la obtenida al secundario. Cuando nosotros decimos BP, estamos hablando del voltaje del primario, y cuando hablamos de BS, estamos hablando del voltaje secundario. Cuando hablamos de NP, estamos hablando de las vueltas o bobinas del primario, y NS, estamos hablando de las bobinas o las vueltas de la bobina del secundario. Dice, I es la intensidad que llega al primario y la que genera por el secundario, y la R es la relación de transformación. Ahí voy a explicar más adelante. Como observamos en este ejemplo, si queremos ampliar la tensión en el secundario, tenemos que poner más vueltas en el secundario. Para lo contrario, si queremos reducir la tensión del secundario, vamos a tener que disminuir las vueltas. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero reducir que salga menos tensión en el secundario, tengo que aumentar las bobinas, las vueltas en el primario. Si yo quiero hacer el caso contrario, que aquí salga, que tenga más tensión y aquí salga menos tensión, tengo que aumentar la tensión del secundario y disminuir la del primario. Repito, si yo quiero que aquí haya menos tensión o menos voltaje, tengo que aumentar las bobinas del primario. Al revés, si yo quiero que acá haya menos tensión o menos voltaje, tengo que aumentar las bobinas del secundario. Dice, los transformadores, ¿esto lo vimos? No lo llamé también. Clasificación. Hay muchos tipos de transformadores, pero todos están basados en los mismos principios básicos. Pueden clasificarse en 2 grandes grupos de tipos básicos: transformadores de potencia y de medida. Transformadores de potencia. Los transformadores eléctricos de potencia sirven para variar los valores de tensión de un circuito de corriente alterna, manteniendo su potencia. Dijimos que la potencia de entrada es lo mismo que era la potencia de salida.
Cuando ya se ha explicado anteriormente en este recurso, su funcionamiento se basa en un fenómeno de inducción electromagnética. Transformadores elevadores. Los transformadores eléctricos elevadores tienen la capacidad de aumentar el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores, el número de espiras del devanado secundario es mayor que el devanado del primario. Entonces tenemos nosotros ahí que un transformador reductor, si hacemos un ejemplo, este sería reductor cuando tiene mayor cantidad de bobina en el primario y menos bobina en el secundario. Esto es un reductor porque reduce. Si yo aplico 220 volts y aquí me salen 10, está reduciendo la tensión. Y un transformador elevador es cuando tiene más bobina en el secundario, aquí hay más tensión y aquí hay menos tensión. Ahí significa un elevador. Transformadores eléctricos elevadores. Aquí está el ejemplo. Dice, los transformadores eléctricos elevadores tienen la capacidad de aumentar el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores el número de espiras del devanado secundario es mayor que el devanado del primario. Aquí está el ejemplo. Yo llamo transformadores elevadores cuando hay más bobinas o más vueltas en el secundario y menos en el primario. Transformadores eléctricos reductores. Los transformadores eléctricos reductores tienen la capacidad de disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores el número de espiras del devanado del primario, acá, es mayor del secundario. Podemos observar que cualquier transformador elevador puede actuar como reductor si lo conectamos al revés, del mismo modo que un transformador reductor puede convertirse en elevador. Si yo entonces tengo más bobinas en el primario, acá, y menos bobinas en el secundario, por lo tanto este es un reductor. Si tengo más bobina en el secundario y menos bobina en el primario, este sería un elevador. Recuerden que la tensión entra por el primario y sale por el secundario. Dice, modernización de transformador en reductor. Hay transformadores, se utilizan cuando es necesario cambiar el valor de un voltaje. De repente ustedes se van a encontrar con transformadores que tienen varias salidas, tiene una sola entrada y tiene varias salidas. Ese transformador empieza a transformar 3 volts, 10 volts, qué sé yo. Hay transformadores que tienen varias salidas o hay transformadores que tienen solamente una entrada y una salida. La solución consiste en montar bobinas de manera sumatoria. La tensión en este caso no se introduciría en el devanado primario para salir en el secundario, sino que entrar por un punto intermedio de la única bobina existente. Transformadores de potencia de elevación son transformadores de elevación o reducción, es decir, elevadores o reductores con un número de espiras que pueden variar según la necesidad. Este número de espiras se puede modificar siempre y cuando el transformador no esté en marcha. Normalmente la diferencia, dice, de valores de un 25%. Transformadores eléctricos de medida sirven para variar los valores de grandes tensiones e intensidades para poderlas medir sin peligro. Transformadores eléctricos de intensidad. También hay transformadores eléctricos de intensidad. Esto que miden la corriente. ¿Ah? El transformador de intensidad toma una muestra de la corriente de la línea a través del devanado primario y lo reduce hasta un nivel seguro para medirlo. Su devanado secundario está enrollado alrededor de un anillo de material ferromagnético y su primario está formado por un único conductor que pasa por dentro del anillo. El anillo recoge una pequeña muestra del flujo magnético de la línea primaria que induce una tensión y hace circular una corriente por la bobina secundaria. Dice transformador eléctrico potencial, se trata de una máquina con un devanado primario de alta tensión y uno secundario de baja tensión. Su única misión es facilitar que una muestra del primero puede ser medida por diferentes aparatos. Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo van conectados, triángulo estrella, triángulo, etc. Después dice transformadores trifásicos. Eso es solamente como dato porque no lo vamos a ver. Debido a que los transformadores y generación de electricidad se realiza en forma trifásica, se han construido transformadores de estas características. Hay dos maneras de construirlos. Uno es mediante 3 transformadores monofásicos y la otra es 3 bobinas sobre un núcleo común. En la última opción es mejor debido a que es más pequeño, más ligero, más económico y ligeramente más eficiente. La conexión de ese transformador puede ser estrella, estrella-estrella, estrella-triángulo, triángulo-estrella y triángulo-triángulo. Bueno, en el fondo lo que yo pretendía con esto es que ustedes conocieran qué es un transformador,
cuáles son las partes que constituyen un transformador, qué es la bobina de primario, qué es la bobina secundario, por qué le llamamos reductor y por qué le llamamos elevador. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No hay nadie? ¿Se fueron? ¿Están durmiendo? ¿Están durmiendo? No, profesor, Concentrado. estamos concentrados en clase. ¿Cómo? Más mentiroso el canica, weón, nos tenía atentos. Ya. Bueno, de todas Lento. maneras, este tema está en el Classroom para que lo lean. Ya, vamos entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a trabajar? Bien, observen lo siguiente. Esa es la guía de trabajo que yo le voy a enviar. No lo puedo abrir aquí. Tengo que dejar de compartir eso. ¿Esto? Claro, dejar de Ya, compartir eso. ya, dejo de compartir. ¿Listo? Ahora compartir. Voy a abrir No, la guía de... compartir. Sí, actualizar. Compartir. Compartir, ya. Y ahora abrir la otra guía. Ya, la guía. Ahí está. Pero quiero abrirla. Tienes que moverlo. Ya. No No, puedo. de ahí arriba viendo dónde ibas. Ahí. Ya, ahí sí. Y ahora agrandar. Ok, ahí puedo ver. Ya. ¿Qué vamos a hacer aquí? Van a responder las siguientes preguntas. El objetivo de hoy día era identificar los elementos que conforman el transformador y calcular la razón de transformación. Le hice la siguiente pregunta. ¿Qué es la inducción magnética? Estas preguntas también están en los videos, estas respuestas están en los videos y en el apunte que les estoy enviando. ¿Qué es la ley de inducción de Faraday? Hablaron sobre Faraday. ¿Qué establece la ley de Lenz? ¿Qué es la histéresis magnética? ¿Qué es la potencia nominal de un transformador? También hablamos de la potencia ahí dentro del apunte. ¿Qué tipo de transformadores son los que se emplean para proporcionar el voltaje que tienen en los enchufes de su casa? Si es un transformador reductor o un transformador elevador. ¿Ah? Esa es la pregunta. ¿Y a qué se deben las pérdidas que tiene un transformador y su funcionamiento? Eso también, esas respuestas también están en los videos que les subí, para que los vean ustedes. Y además también hay una clase que corresponde a un profesor que hace unos ejemplos de transformación. ¿Pregunta hasta ahí? ¿En ¿Pregunta dónde hasta ahí? anotamos las respuestas? Pueden anotarla aquí mismo, bajar La guía. la guía y la pueden anotar abajo. ¿Ah? Y después la suben al Classroom, por favor. ¿Mm? Ya. Claro. Pongan atención a lo siguiente. Relación de voltaje. El voltaje en las bobinas de un transformador es directamente proporcional al número de vueltas, o espiras, de cada una de ellas. Esta relación se expresa por la siguiente fórmula. Dice que el voltaje del primario es igual al número de espiras del secundario. El voltaje del secundario es igual al número de espiras del secundario. En la que voltaje de la bobina del primario en B, voltaje de bobina secundario en B, número de vueltas en la bobina del primario y número de vueltas en la bobina del secundario. El cociente Vp/Bs se llama voltaje o relación de voltaje. El cociente Np y Ns se llama relación de vueltas. Al sustituir esta cantidad de ecuación, obtendremos la fórmula equivalente relación de vueltas igual a relación del número de espiras. Tenemos una relación de voltaje de 1 a 4, le hace de 1 a 4, significa que por cada volt del primario del transformador, en el secundario hay 4 volts. Cuando el voltaje del secundario es mayor que el voltaje del primario, al transformador se le llama elevador. Y una relación de 4 a 1 significa que por cada 4 volts del primario, en el secundario solo hay 1 volt. Cuando el voltaje del secundario es menor que el primario, el transformador se llama reductor. Ahí tenemos que dice que cuando el voltaje del secundario es menor, es un transformador que se llama reductor, y cuando el voltaje del secundario es mayor, es un elevador. Tenemos acá, ejemplo, un transformador de filamento reduce 120 volts del primario a 8 volts en el secundario. Si hay 150 vueltas en el primario y 10 vueltas en el secundario, ¿cuál es la relación de voltaje y de vueltas?
Aquí tenemos entonces relación de vuelta o relación de volt. Tenemos 120 volts en el primario y 8 volts en el secundario. Por lo tanto, hay 15 veces la relación que hay ahí. 15 veces es la relación que existe. Dice 15 es a 1. Después dice relación de número de vueltas. Hay 150 vueltas en el primario y 10 vueltas en el secundario. También es una relación de 15 a 1. O sea, eso significa que hay 15 veces más, o en este caso el primario, tiene 15 veces más volt que el secundario. Y el número del primario, las vueltas primarias, 150 vueltas, quiere decir que entonces que el primario tiene 15 veces más vueltas que el secundario. Aquí hay un ejemplo. Si tenemos 120 volts, a ver, ¿cuánto en este caso? ¿Cómo podríamos calcular nosotros acá? ¿Cómo podríamos nosotros... a ver, ¿cómo le explico? Si hay 8 volts en el secundario, esos 8 volts se tienen que repartir 15 veces, o hay 15 veces menos volt que en el primario. Si usted multiplican 15 por 8, ¿cuánto les da? ¿120? ¿Ah? 120. ¿Cuánto le da? 120. 120. 120. Entonces quiere decir que el primario tiene 15 veces más 8 volts que el secundario. Eso significa. Por eso dice relación de 15 a 1. A ver, vamos a ver este ejemplo. Un transformador con núcleo de hierro que opera una línea de 120 volts. Tiene 500 vueltas en el primario y 100 vueltas en el secundario. Veamos la relación entonces de vueltas. ¿Cuánta es la relación de vueltas que hay? Utilizando esta fórmula que está aquí. Profesor, ¿cuál guía es esa que mandó ayer? Que no la encuentro. ¿Ah? No encuentro esa guía. No, esta que guía no estaba se la he viendo ahora. subido. Ah, ya. La voy a subir ahora. La estamos viendo, todo lo demás. Veamos la relación de transformación. ¿Cuánto es la relación de transformación usando esta fórmula? ¿Cuánto es la relación de transformación utilizando esa fórmula? NP500, NS100. ¿Ya? ¿Cuánto es la relación de transformación? ¿Dónde hay más bobinas? ¿Dónde tiene más bobina este? De autovía. Ya. ¿Dónde tiene primero este transformador que estamos viendo el ejemplo de abajo? ¿Dónde tiene más vueltas? ¿En qué parte? ¿En el secundario o en el primario? ¿El primario? Ya en el primario, correcto. ¿Y dónde tiene menos vueltas? El secundario. En Secundario. el secundario. Por lo tanto, este es un transformador ¿de qué tipo? ¿Elevador o reductor? Elevador. No, reductor. ¿Ah? Reductor. Reductor porque tiene más bobinas en el primario que en el secundario. ¿Ah? Recuerda lo que dije yo, cuando hay más bobinas en el primario y menos en el secundario es un reductor. Cuando hay más bobinas en el secundario y menos en el primario es un elevador. Ya, según la fórmula que está aquí arriba, ¿cuál sería la relación de transformación que hay ahí? ¿Hay que sacar como el 15 en 1 resultado? ¿O No, pero- el otro? No, el de abajo. No, usen la fórmula y utilizan los valores que está abajo. Dice
¿cuántas bobinas tiene el primario? ¿Cuántas bobinas tiene el 120, ¿no? primario? ¿Ah? 120 primero, ¿no? No, dice, un transformador de núcleo de hierro opera una línea de 120 volts y tiene 500 vueltas en el primario. ¿Cuántas vueltas tiene en el Ah. primario? 500, ¿Ya? ¿Cuántas vueltas tiene el secundario? 100, ¿Ya? ¿Cuánta sería la relación de transformación entonces? No, está ahí con las cámaras. ¿Cuánto sería la relación de transformación? 5-1, ¿no? 5-1. Correcto. 5-1. O sea, el primario tiene 5 veces 100 más que el secundario. ¿Estamos bien ahí? ¿Me entienden esa parte? Sí, ya lo entiendo.